Las actividades comerciales y los flujos de intercambio. Las actividades comerciales. Las actividades comerciales forman parte del sector terciario o de servicios. En las economías desarrolladas son esenciales por su contribución al Producto Interior Bruto y por las personas que ocupan. ¿Qué es el comercio? El comercio consiste en la compra y la venta de productos y servicios de todo tipo, con el fin de satisfacer las necesidades de la población. Incluye, por tanto, las compras realizadas en establecimientos próximos a nuestro domicilio, como las grandes transacciones internacionales. Se trata de una actividad muy antigua que ha permitido el contacto entre culturas y que inicialmente el comercio se realizaba mediante el intercambio de unos productos por otros. Posteriormente, con la aparición de la moneda, se consiguió dar un valor más exacto a los productos y el ámbito de las actividades comerciales se amplió a tierras lejanas. Según sea el ámbito geográfico en que se efectúa, podemos distinguir dos tipos de comercio. El comercio interior es aquel que se realiza dentro de las fronteras de un estado, y el comercio exterior comporta la existencia de transacciones entre diversos estados. Elementos del comercio. 4. El vendedor es el individuo u empresa que presenta la oferta o la cantidad de producto que se pone a la venta. 2. El comprador es el que se interesa por la oferta y presenta una demanda, es decir, la cantidad de producto que quiere comprar. 3. Las mercancías son los productos que se intercambian. El valor o el precio de las mercancías se establece mediante la moneda. Y 4. El mercado es el lugar donde se realiza la compraventa. Distinguimos entre mercados concretos, aquellos donde se intercambian productos de forma material, y mercados abstractos, donde el producto no está presente de forma física. Un ejemplo de este último es la bolsa de valores. Características del comercio actual. Tiene 4 principales características. 1. Mueve grandes cantidades de productos muy diferentes a causa de la concentración de la población y de las actividades productivas en las zonas concretas de la tierra. 2. Crea una red de relaciones de ámbito mundial. El comercio en el interior de un país puede ser muy activo, pero también es importante en la relación comercial que se hace con otros países. 3. Es una actividad, junto con el transporte, que ocupa a muchas personas en el sector terciario. Y 4. Se concreta, cada vez más, en un número reducido de empresas. Las grandes empresas exportadoras e importadoras suelen ser, al mismo tiempo, grandes compañías productoras, asociadas a entidades financieras que hacen negocios internacionales. ¿Qué factores condicionan la actividad comercial? Las actividades comerciales dependen de diversos factores. 1. La existencia de una red de infraestructuras y transportes eficiente que permita llevar los productos a los consumidores en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones. 2. El poder adquisitivo y la confianza de la población son 2 factores importantes. Las personas que tienen un trabajo e ingresos suficientes pueden gastar más dinero que aquellas que carecen de empleo o disponen de pocos ingresos. Las buenas noticias financieras y los indicadores macroeconómicos positivos generan confianza en los consumidores y animan la economía de un país. 3. La confianza de las empresas constituyen otro aspecto a tener en cuenta. Las buenas perspectivas económicas del país, así como la confianza en obtener beneficios, anima a las empresas a innovar, a invertir y a incrementar la producción. 4. Un mercado amplio, con un elevado número de potenciales consumidores, multiplica las expectativas de las empresas para comercializar sus productos. El comercio electrónico a través de Internet
permite a las empresas obtener materias primas y vender sus productos a todo el planeta. Y 5. Los precios, los impuestos, las campañas publicitarias o los periodos de rebajas también inciden en el aumento o disminución de las compras, especialmente de los productos que no son de primera necesidad. El comercio interior. En nuestro país, el comercio interior vive grandes cambios debido, por un lado, a la implantación de las grandes superficies comerciales y al tipo de productos que se comercializan, y por otro, a la presencia de Internet y a la generalización del comercio electrónico. ¿Qué es el comercio interior? El comercio interior es el que tiene lugar dentro de un mismo país. Es muy importante porque nos permite comprar los productos que necesitamos en nuestra vida diaria y porque para la economía de los estados genera riqueza y ocupación. En el mundo, más de un 10% de la población activa trabaja en este sector. Hasta hace poco, la estructura del comercio interior español se caracterizaba por los pequeños comercios especializados, situados en los barrios o en el centro de las ciudades. En los últimos años se han implantado grandes superficies comerciales, en muchos casos financiadas con capital extranjero, que compiten para atraer clientes del comercio tradicional. En España, el sector de la alimentación es el que tiene mayor peso en el comercio interior. Sin embargo, la capacidad adquisitiva de la población ha impulsado la demanda de otros bienes no considerados de primera necesidad. En general, distinguimos dos tipos de comercio interior: el comercio mayorista, al por mayor, y el comercio minorista, al por menor. Comercio mayorista. Las grandes empresas de distribución compran enormes cantidades de mercancías a los productores y las venden a otros comerciantes o a otras empresas minoristas. Estos mayoristas, que actúan de intermediarios, suelen ofrecer sus productos en sus propios comercios o mercados, donde los consumidores particulares no pueden comprar. El comercio minorista consiste en la venta de pequeñas cantidades al consumidor. Este comercio se realiza en diferentes tipos de establecimientos. 4 tipos. El comercio minorista tradicional suele estar formado por pequeños establecimientos de gestión familiar. Es el caso de las tiendas de comestibles tradicionales y de pequeños supermercados. 2. Los grandes almacenes. Ofrecen una vasta gama de productos. Se localizan en las zonas centrales de las ciudades. Disponen de aparcamiento propio y se organizan en numerosas plantas verticales. 3. Las grandes superficies comerciales. Se sitúan en la periferia de las ciudades, donde el valor del suelo es más bajo y con acceso a vías de comunicación. Pertenecen a cadenas multinacionales. Venden en grandes cantidades y a precios más baratos. Y 4. Los mercadillos. Son mercados ambulantes que se instalan en lugares públicos y al aire libre un determinado día de la semana. Venden todo tipo de productos: alimentos, ropa, calzado, artesanías. El comercio exterior. El comercio exterior o internacional consiste en el intercambio de productos y servicios entre diversos estados. Incluye tanto las ventas de productos nacionales o exportaciones, como las compras de productos del exterior o importaciones. Indicadores del comercio exterior. El valor del comercio entre los diversos países se recoge en la balanza comercial y la balanza de pagos. La balanza comercial es la diferencia entre los productos que un país vende al exterior y los que compra a otros países. Si el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones, entonces la balanza es positiva. En caso contrario, la balanza es negativa. La balanza de pagos registra todos los intercambios económicos de un país, tanto de productos, es decir, las mercancías, como de servicios.
turismo, transporte, o de capitales financieros, movimiento de dinero, de capitales. Y si el valor de los ingresos supera el de los gastos, la balanza de pagos es excedentaria. En caso contrario, es deficitaria. Los tipos de flujos comerciales. Los principales movimientos o flujos comerciales abarcan los productos y servicios visibles y los que son abstractos. Intercambio de productos y servicios visibles. Comprende los productos energéticos, petróleo, gas, los productos agrícolas, cereales, café, cacao, y los productos manufacturados, productos informáticos, electrónicos, automovilísticos. Los servicios bancarios, las telecomunicaciones, los seguros, los servicios de asistencia o las patentes experimentan un rápido incremento y adquieren cada día mayor importancia. Intercambio de productos y servicios abstractos. En el actual sistema global hay muchos productos que no se ven ni se tocan. Por eso los llamamos abstractos, pero que tienen tanta o más importancia económica que las mercancías visibles. Así merecen especial atención los flujos de capital. El comercio de capital procedente de las grandes compañías internacionales se realiza en las principales bolsas de valores del mundo. Y los flujos de información. La información es un elemento clave para que las empresas sean competitivas. Esta ha de llegar de una manera rápida y fiable a cualquier rincón del planeta. El intercambio de información es posible gracias a la existencia de redes sin fronteras y a la generalización del uso de ordenadores. La rapidez de circulación de la información que las nuevas tecnologías proporcionan abre a las empresas nuevas posibilidades de acceso a fuentes de información distantes y, por tanto, aumentan su eficiencia y su productividad. El comercio internacional en un mundo global. La importancia del comercio mundial. El objetivo de los países con una gran actividad comercial es producir más e incrementar sus exportaciones. Por eso, el valor de los intercambios comerciales a nivel mundial ha aumentado. Hoy en día no existe ningún país que sea autosuficiente, es decir, que produzca todo aquello que necesita y que se desarrolle de manera independiente del resto de los países del mundo. Algunas de las razones que explican la importancia del comercio internacional actual son la distribución desigual de los recursos naturales del planeta, la evolución distinta que siguen las economías de los diversos estados o los intereses de las grandes empresas por hacerse con una parte del mercado mundial. ¿Quién participa en el comercio mundial? El volumen y el valor de intercambios más destacado se realiza entre la Unión Europea, los Estados Unidos y las economías más potentes del este y el sudeste asiático. El resto de regiones y países del mundo participan de una manera menos activa en el comercio mundial. Los principales productos que exportan los países ricos son los manufacturados de la industria automovilística, eléctrica y electrónica, química y tecnológica de última generación. En cambio, los países menos desarrollados contribuyen al comercio internacional con materias primas, productos agrícolas y algunas manufacturas, textiles, artesanas. El comercio desigual en un mundo global. El mercado global es una realidad y pocas regiones del mundo quedan al margen. Sin embargo, no todos los países participan de la misma manera ni con las mismas oportunidades. La globalización de los intercambios comerciales. Desde finales del siglo XX, las multinacionales deslocalizan la producción favorecidas por políticas económicas que eliminan las barreras y permiten fabricar, vender e invertir en cualquier lugar del planeta. El dinero se invierte en los lugares que ofrecen más ventajas para las actividades productivas y para la creación de ocupación y riqueza. Sin embargo,
El capital puede retirarse rápidamente y provocar graves crisis en los países donde se habían invertido. La inseguridad política, las exigencias medioambientales o el aumento de la presión fiscal pueden disuadir a las empresas de instalarse en un determinado país. El comercio según el grado de desarrollo de los países. Las regiones mundiales se han especializado en la producción de ciertos productos con un determinado nivel tecnológico. América del Norte, Japón y la Unión Europea son los principales exponentes de los países desarrollados. Tienen unos medios de producción modernos, producen productos de precio elevado y de gran calidad y controlan los precios del mercado mundial. África, Asia Meridional o América Latina son los países considerados subdesarrollados o en vías de desarrollo. Tienen unos medios de producción anticuados y de baja calidad, comercializan productos de precio bajo y no ejercen ningún control sobre el mercado mundial, porque los precios los fijan las grandes multinacionales. Por último, los países llamados emergentes concentran algunas de las funciones y actividades de los países ricos, o que son capaces de generar iniciativas propias. Es el caso de algunos países del sudeste asiático. Alternativas de futuro. El comercio desigual endeuda a los países pobres porque el intercambio no es equitativo. Para poder crecer estos países necesitan capital para infraestructuras, servicios, maquinaria. El capital lo obtienen de créditos que solicitan a los países ricos. A menudo, como los países pobres no pueden pagar los elevados intereses, su deuda no hace más que aumentar y los ahoga económicamente. Para poder superar esta situación se proponen algunas medidas. 1. Anular la deuda externa de los estados más pobres. Aunque no lleguen a devolver los créditos, ya habrían pagado la cantidad prestada haciéndose cargo de los intereses. Y 2. Impulsar un comercio justo. Se basa en el principio fundamental de garantizar a los productores de los países pobres una compensación adecuada por su trabajo. La deuda externa. El sistema comercial global no ha sido favorable por igual a todos los países del mundo. En una gran mayoría de ellos, la libre competencia en los mercados internacionales se ha traducido para sus habitantes en pobreza, explotación y dependencia. ¿A qué llamamos deuda externa? ¿Cuál es el origen? La deuda externa es la cantidad de dinero que deben unos países a entidades extranjeras. Para ello, han de devolver el dinero más los intereses correspondientes a entidades privadas e instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A principios de la década de 1970, la subida del precio del petróleo enriqueció a los países productores, que atrajeron a bancos de todo el mundo dispuestos a ofrecer créditos a bajo interés para hacer que el capital fuese rentable. Muchos países pobres de aquel momento solicitaron préstamos con el argumento de conservar los recursos propios e invertir los recursos ajenos en producir nuevos bienes y servicios. Al final de la década, los intereses de estos préstamos crecieron extraordinariamente. Los países que habían solicitado los préstamos acudieron a otros bancos, instituciones y estados para obtener más créditos, con los que pagar las deudas contraídas. Progresivamente las condiciones de devolución se fueron endureciendo. De esta manera se desarrolló una larga cadena de endeudamiento que derivó en la crisis de la deuda de 1982. En este año se apreciaba el dólar, todas las exportaciones no petrolíferas se depreciaron y cayó el comercio mundial. ¿Por qué es tan grave el endeudamiento? Aunque cada país es diferente, una serie de razones comunes explican este endeudamiento. 1. Muchas inversiones en nuevos cultivos y los proyectos de creación de nuevas empresas e industrias
fracasaron. 2. La existencia de epidemias y catástrofes medioambientales cíclicas han supuesto un hándicap difícil de superar. 3. Los gobiernos corruptos de algunos de estos países pobres no invirtieron los préstamos para lo que habían sido solicitados. 4. Los cambios en los mercados financieros han sufrido variaciones significativas que suelen favorecer a los países ricos. 5. Los países endeudados carecen de recursos para generar riqueza y no disponen de capacidad de ahorro. 6. Los gobiernos recaudan impuestos para pagar la deuda. Los agricultores, por ejemplo, solo pueden obtener dinero de cultivos de exportación. Si las cosechas son insuficientes, la población está condenada a pasar hambre. Y 7. La dificultad de obtener nuevos créditos, el aumento de los precios de los productos de primera necesidad y la imposición de duras condiciones por parte de los acreedores y políticas económicas restrictivas. Las dos caras de la deuda. Ante la deuda externa de un país, los estados acreedores pueden mantener posturas contrapuestas, como por ejemplo, postura A. Varios países acreedores han condonado la deuda, de forma parcial o total, para favorecer la reconstrucción. Y postura B. En los países acreedores, la condonación de la deuda ha encontrado una fuerte resistencia entre los sectores políticos y sociales que no se resignan a perder el dinero prestado.